Saludos, arrancamos nueva edición informativa en este viernes 23 de enero en el que les destacamos que la Guardia Civil ya ha entregado en el juzgado un primer atestado tras finalizar la inspección en la localidad cordobesa de Adamuz. Los dos últimos cuerpos fueron recuperados en la tarde de ayer en el vagón número 2 del Albia. La Guardia Civil ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, en Córdoba, un primer atestado tras finalizar la inspección ocular de la zona del accidente ferroviario en Adamuz, en el que han fallecido 45 personas, las dos últimas localizadas este pasado jueves. La misma cifra de denuncias por desapariciones que manejaba la Guardia Civil. Estos dos cuerpos han sido localizados en el vagón número 2 del tren Albia que circulaba en dirección a Huelva. El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la zona cero, así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista de Irio, de tripulantes y de pasajeros. La Guardia Civil además ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Irio el domingo a las 7:45 de la tarde, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Albia que circulaba en dirección contraria con destino a Huelva. Este trozo de vía será analizado en un laboratorio especializado en tratamiento de material metalúrgico de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales. La Guardia Civil ha aclarado que a bordo de ambos trenes iban un total de 480 personas, 289 en el Irio y 191 en el Albia, contando tanto con los pasajeros como con las tripulaciones, dado que la cifra de reservas debe ser diferenciada de la de personas que finalmente viajaron. De esta forma, la Guardia Civil tenía constancia de 43 personas fallecidas identificadas y comunicadas a sus familiares, de las cuales 22 eran mujeres y 21 eran hombres. Uno de ellos se trataba de un menor de edad. También ha detallado que del total de víctimas identificadas, 40 eran de nacionalidad española, mientras que otras 3 mujeres eran de nacionalidad rusa, alemana y marroquí. El presidente andaluz ha destacado el trabajo de los servicios de emergencia en el accidente de tren en Adamuz, en un operativo que se centra ahora en atender y acompañar a heridos y familiares. Moreno Bonilla se emocionó describiendo las duras escenas vividas en la localidad y el trabajo excelente de los bomberos de Córdoba. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho balance de la actuación de los servicios de emergencia que han participado en el operativo desplegado en Adamuz desde el pasado domingo a consecuencia del accidente ferroviario y ha anunciado que tras la localización de las dos últimas víctimas se desactiva el plan territorial de emergencia. El presidente, que ha vuelto a desplazarse hasta la localidad cordobesa para comprobar en persona cómo se seguían desarrollando las últimas tareas de búsqueda pendientes y reunirse con los responsables de los servicios de emergencia antes de la retirada de los dispositivos que han estado operativos a lo largo de toda la semana. Además, el presidente ha destacado la coordinación en el trabajo de los distintos efectivos y también de las administraciones implicadas y en especial a los bomberos de Córdoba que desde el minuto 1 han estado muy implicados en la búsqueda de personas. No saben ustedes la labor que han hecho el día de la desgracia, el día del accidente, como esos bomberos de manera rápida llegaban con su spray, señalaban las ventanas, arrancaban las ventanas, facilitaban las zonas de evacuación de una manera ingente y sobre todo, como he podido comprobar, la noche del 18, que yo comprobé en persona y hoy, que he estado esta mañana siguiendo cómo se buscaba esas 2 personas fallecidas que nos faltaban, cómo se han dejado la piel los bomberos para extraer esas personas fallecidas, esos cadáveres, que era muy difícil no solamente de localizar, sino de extraerlo y extraerlo en condiciones dignas. En el operativo han participado 19 UBIs, 16 ambulancias y 2 vehículos de apoyo logístico. En total se han atendido a 113 personas. Moreno ha confirmado que se celebrará un homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva. En cuanto al anuncio del ministro de recuperar la línea el 2 de febrero, el presidente andaluz señala que hay mucho trabajo que hacer. Me consta que hay trabajando mucha gente, un equipo muy potente y por tanto deseo, me gustaría confiar que se pudiera cumplir el día 2. Ahora, ahí hay mucho trabajo que hacer porque ha habido que levantar también las vías que había
para que la máquina pesada pudieran entrar. Ha habido que aplanar toda esa zona, en fin, aquello se ha tenido que transformar y habrá que volver a transformarlo en vías, ¿no? Así será, Adif podrá comunicar probablemente en breve cuando se puede. Pero Sánchez asegura que el Gobierno gestionará la tragedia con transparencia y asume todas las responsabilidades. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo. Creo que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país. Es una prioridad para nuestro Gobierno porque también mejora la forma de movernos, ¿no? Por España, ¿no? Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta y, por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos 8 años. Los médicos convocan una huelga semanal al mes desde febrero hasta el próximo mes de junio para protestar contra el Estatuto Marco del Gobierno. El primer paro se va a llevar a cabo entre el 16 y el 20 de febrero. Los sindicatos médicos han pasado de la amenaza al hecho y han convocado una huelga nacional indefinida que comenzará el próximo 16 de febrero para protestar contra el borrador del nuevo Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad, inicialmente acordado con los sindicatos sanitarios mayoritarios no médicos. Como preámbulo convocan una nueva manifestación para el sábado 14 de febrero en Madrid. Según explican los sindicatos convocantes en una nota de prensa, el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo y el formato semanal acordado es en principio una primera etapa. Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y por último del 15 al 19 de junio. Esta convocatoria llega por parte del Comité de Huelga, que está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos junto al Sindicato Médico Andaluz y del resto de comunidades autónomas. Una usuaria del Centro de Salud de Cruz du Milladero en la ciudad de Málaga violentó la sala de espera en este espacio, insultó e intentó incluso agredir a una facultativa en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Así lo ha dado a conocer este mismo viernes el Sindicato Médico de Málaga en una concentración de protesta que han celebrado a las puertas del propio centro donde sucedieron los hechos. Comenzaron cuando la referida usuaria fue a ser atendida por el médico debido a unos mareos, ante lo cual ella se revolvió porque empezó a exigirle otro tipo de medidas, diciéndole además a la profesional lo que tenía que hacer. Cuando la facultativa volvió a explicarle las medidas básicas, la usuaria se levantó, empezó a insultarla, a proferir gritos y a violentar todo el ámbito de la sala de espera. El personal de seguridad, un celador y posteriormente la Policía Nacional intervinieron, ante lo cual la usuaria se marchó. Pero cuando ya estaban cerradas las puertas del centro de salud, la mujer volvió acompañada con otras personas para seguir la agresión a la facultativa. El sindicato exige que se apliquen medidas sancionadoras ante este tipo de agresiones. De forma premeditada, ya no fue una reacción espontánea que tampoco está justificada, sino que fue a buscar a otros acompañantes para seguir con la agresión a esta compañera. Entonces se llamó otra vez a la Policía Nacional. En ese momento, cuando ya se personaron de nuevo, habían abandonado el centro, las puertas, no pudieron acceder. Pero es una situación de indefensión por parte de los profesionales, de los médicos, en su ámbito laboral, con miedo a volver otra vez a ejercer en su puesto de trabajo porque tienen miedo a lo mejor que te puedan estar esperando en la puerta. Entonces, insisto, este centro de salud tiene personal de seguridad, pero la mitad de los centros en Málaga no la tienen y los que la tienen es a tiempo parcial. Con Málaga alerta de la existencia de 62 edificios municipales con IT desfavorable, incluidos 18 colegios en situación de riesgo. Exigen un plan urgente de rehabilitación. El Grupo Municipal con Málaga ha alertado de que 62 edificios públicos, entre ellos 18 colegios y espacios patrimoniales como la Casa Natal de Picasso, el Hospital Noble o el Teatro Albéniz, cuentan con inspecciones técnicas de edificios desfavorables que podrían comprometer la seguridad de trabajadores y usuarios. La portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas, critica la falta de mantenimiento e inversión del Ayuntamiento. Exigen un plan urgente de rehabilitación y la publicación íntegra de los informes. Estamos hablando de edificios
históricos con más de 50 años de antigüedad, donde hay empleados y empleadas municipales que trabajan allí a diario y además espacios culturales o educativos que son usados y frecuentados diariamente por muchísimas personas. Estamos hablando de que ese informe de inspección técnica de edificios es desfavorable y que, por tanto, la irresponsabilidad y la falta de actuación por parte del ayuntamiento podría estar comprometiendo la seguridad. La concejala de la oposición incide en que la seguridad de las personas y el cuidado del patrimonio público no puede ser opcional. Es una obligación que el ayuntamiento está incumpliendo. Del mismo modo que hace una semana se cayó el techo de dependencias municipales en el ayuntamiento, podría pasar lo mismo en alguno de estos 62 edificios. Para Morillas es necesario también que haya transparencia, que se hagan públicos los 62 informes desfavorables porque hasta ahora la información ha brillado por su ausencia, insiste, en los colegios. Que ponga en marcha de manera urgente un plan para actuar y subsanar esas deficiencias que se han detectado en esos 62 edificios y de manera prioritaria a los 18 colegios. El Ayuntamiento de Málaga debiera de estar reuniéndose ya hoy con la Junta de Andalucía para ver cómo se actúa, cuál es el protocolo para subsanar las deficiencias en esos 18 colegios públicos que están funcionando. El colectivo Paremos el Macrohospital y Salvemos los Árboles del Civil ha comenzado con una serie de movilizaciones para denunciar el proyecto de la Junta de Andalucía. Aseguran que no están en contra de crear un centro sanitario, pero que la ubicación es equivocada. El colectivo ciudadano Málaga Besos coordina las movilizaciones vecinales que se oponen a la ubicación del tercer hospital en los terrenos del Civil. Aseguran que es un terreno arcilloso e inundable y una zona muy congestionada, a la vez que supondrá la tala indiscriminada de 700 árboles, que suponen un pulmón verde para las barriadas de baile en Miraflores. Si la Administración abandona cuanto antes este proyecto, que mientras más escarbamos en él es una locura, antes tendremos plazas públicas. Es decir, si la Administración opta ya por abandonar este tema que va a traer sobrecoste, afecciones a los vecinos, a los bloques, a las grietas enormes, ¿no? Pues antes tendremos camas públicas. Si no, pues este hospital se irá a los 8, 9, 10, 11 años y en cambio en el Rincón de la Victoria, en Málaga Este, Mija, en toda una serie de zonas se pueden hacer hospitales más pequeños, más grandes, con mejores condiciones, que pueden estar antes, que es lo que necesitamos cuanto antes. Además, el pasado viernes más de 300 vecinos se han manifestado por el entorno del centro sanitario y han lanzado una advertencia. Están dispuestos a ir a juicio para parar el proyecto en ese emplazamiento. Vamos a continuar con las movilizaciones. Hicimos la primera de muchas que van a venir. Entonces vamos a ir al Pleno y vamos a hacer otras movilizaciones este mes que ya iremos difundiendo, pero no vamos a parar. Aquí la gente se juega pues su vivienda, no solo en esta calle, sino en todos los contornos. Vamos a expresar todo esto por escrito, negro sobre blanco, vamos a pagar y a buscar los medios económicos, este movimiento ciudadano, llamando a toda la ciudadanía malagueña para hacer un estudio hidrológico y geotécnico y demostrar efectivamente que los estudios de las constructoras son erróneos. Los vecinos quieren aclarar que no están en contra de ampliar las infraestructuras hospitalarias y dotar a la provincia de más camas, pero les parece un despropósito hacerlo en pleno corazón de la ciudad con los sobrecostes que va a implicar el proyecto. Continúa la amplia programación del 43 Festival de Teatro de Málaga. Este fin de semana las tablas del Cervantes reciben a dos grandes de la interpretación, a Ana Duato y Darío Grandinetti. Ambos protagonizan la música, una obra sobre el amor, el desamor, la palabra y el silencio. Basada en un texto de la escritora Francesca Marguerite Duras y con dirección de Magui Mira, la música narra el reencuentro de una pareja divorciada en un hotel, 2 años después de separarse para finalizar los trámites de su divorcio, explorando sus recuerdos, el amor perdido, el dolor y la incomunicación a través de diálogos intensos y silencios cargados de emoción, un clásico del teatro del siglo XX. Él y ella hicieron como todo el mundo, se casaron, formaron un hogar y después, de pronto, se vieron arrancados uno del otro por la fuerza terrible de la incomunicación. Han llegado a esta ciudad para ejecutar el último acto de su separación, el juicio del divorcio. Siguen sin saber qué les pasó. Ella parecería ser más libre, más capaz de olvidar los detalles de su pena, del infierno que vivieron. En él, el sufrimiento aún está latente, pelea, todavía cree en la felicidad eterna. Ana Duato y Darío Grandinetti protagonizan esta historia que podremos ver dentro del Festival de Teatro de Málaga en el Cervantes este sábado a las 8 de la tarde y este domingo a las 7 de la tarde. Por una palabra no dicha, ¿te acuerdas o no?
Sí. ¿Qué pasó en el andén de la estación? ¡Dímelo! ¡Dímelo ahora! En deporte le destacamos que la Policía Nacional ha detenido a 162 personas por incidentes violentos en la primera vuelta de esta temporada. La mayoría de los arrestados son menores de 40 años y tienen antecedentes por alterar el orden público y por sus vínculos con facciones ultras de distintas ideologías. Estos 162 arrestos son el resultado de las 15 operaciones realizadas por las brigadas provinciales coordinadas por la Comisaría General de Información. La mayoría de los detenidos están implicados en delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos, lesiones y pertenencia a grupo criminal. La labor preventiva de los grupos de información ha permitido neutralizar decenas de quedadas para enfrentamientos directos entre grupos ultras deportivos y con premeditación en sus acciones violentas, entre ellos en la previa del partido Atlético de Madrid-Sevilla, en el derbi hispalense, en partidos internacionales como el que enfrentó al Slovan Bratislava y al Rayo Vallecano, o en Primera Federación cuando se enfrentaron el Talavera y el Cacereño. El perfil predominante de los detenidos corresponde a varones de entre 18 y 40 años con antecedentes previos en delitos relacionados con el orden público y vinculados a facciones radicales de distintas ideologías. La Policía Nacional recuerda que mantiene una política de tolerancia cero frente a comportamientos extremistas y violentos en el deporte. Y el Málaga está disputando el partido inaugural de la jornada en Segunda División contra el Burgos en la Rosaleda. Funes llega con 7 bajas, a las que se une Julen Lobete, y hasta 6 jugadores que también están apercibidos de sanción. En cuanto al baloncesto, el Unicaja cierra la primera vuelta recibiendo en el Carpena a Lucas Murcia. El partido se disputa este domingo a las 6 de la tarde. Ambos equipos llegan con la vista puesta en una victoria que les permita ser cabeza de serie para la Copa del Rey. El Unicaja recibe este domingo en casa a Lucas Murcia, un rival siempre complicado que está cuajando una gran temporada hasta el punto de ser uno de los equipos revelación de la Liga Endesa. Un equipo que este curso ha sido capaz de derrotar a rivales de la talla del Cosner Baskonia, Barça, Juventud de Badalona o Valencia Basket. En la FIBA Europe Cup sellaron su pase a cuartos de final tras imponerse este pasado miércoles en la cancha del Falco Zombatel por 75-80. Ambos equipos llegan a esta última jornada con la vista puesta en una victoria que les permita ser cabeza de serie para la Copa del Rey que se juega en Valencia en febrero. Los murcianos, con un balance de 11 victorias y 5 derrotas, están en la cuarta posición de la clasificación, mientras que los malagueños, con 10 triunfos y 6 derrotas, están sextos, pero también tienen sus opciones de estar en el primer bombo del sorteo que tendrá lugar el lunes 26 de enero. Una de las señas de identidad del conjunto de Sito Alonso es su gran despliegue físico e intensidad que tiene su traducción en el dominio del rebote. Un equipo que te exige mucho, ¿no? A nivel físico, a nivel mental. Es cierto que han tenido algunas derrotas últimamente fuera de casa, pero los partidos los compiten, ¿no? En ambos partidos están a falta de 2-3 minutos en partido con opciones de ganar, ¿no? Y bueno, hay falta de acierto o mucho acierto del rival, pues ha hecho que perdiese los partidos, ¿no? Pero yo creo que es un equipo que está compitiendo bien. Para mí, seguramente el equipo revelación de la primera vuelta, ¿no? Aunque digan que haya perdido fuelle, yo no creo que haya perdido fuelle, creo que ganar es difícil en la ACB, ganar fuera de casa más, ¿no? Y les ha podido faltar un poquito de acierto en esos partidos de Gran Canaria y Bilbao al final, pero están jugando muy bien. El técnico cajista ha avanzado que Kylian y Tyler son duda para este partido y que la participación de Jonathan Barreiro se sabrá según responda en los últimos entrenamientos. Al parecer, Yedo y Alberto Díaz también llegan al duelo con el conjunto murciano con sobrecargas. El Unicaja renueva a Oleg Balcerowski por 2 temporadas con una tercera opcional. El pívot polaco de 25 años, que se ha consolidado como una de las piezas claves del equipo, aseguraba que quiere seguir creciendo en Málaga. El club y el pívot han llegado a un acuerdo para prolongar la vinculación de ambos por 2 temporadas con una tercera opcional. Oleg Balcerowski llegó la pasada campaña al equipo malagueño y se ha consolidado como una de las piezas claves del equipo en su segundo curso en el Unicaja. Sus números así lo atestiguan. En los 26 partidos disputados esta temporada es el mejor valorado de la plantilla, con 12,6 de media por encuentro. A sus 25 años, el techo del vestuario malagueño de 2,19 metros, que además cuenta con la condición de cupo de formación, quiere seguir creciendo en Málaga.
estoy en un sitio donde la gente me quiere, donde la gente me cuida y donde puedo seguir creciendo, y eso es lo más importante para mí, ¿no? Ya yo creo que hice demasiados pasos adelante en un momento de mi carrera, y ahora creo que estando en un sitio bueno donde la gente te aprecia y te quiere ver mejor es lo más importante para un jugador. Entonces, quiero quedarme aquí, quiero seguir mejorando aquí, y yo sé que la gente que está aquí me va a hacer mejor jugador. De momento, en la temporada y media que lleva Barceloski en el Unicaja ya suma 5 títulos, una Copa del Rey, una BCL, una Supercopa Endesa y 2 Copas FIBA Intercontinental. Y aquí tienen la previsión meteorológica para mañana sábado. Como pueden apreciar, la inestabilidad atmosférica continúa con precipitaciones generalizadas, serán más intensas en el interior de la provincia. En cuanto a las temperaturas, continúan su escalada a la baja y la mínima va a llegar a marcar en torno a los 4 grados, además de la vuelta de la nieve a las cumbres principales de la provincia. Y antes de irnos, pasamos por el Museo Carmen Thyssen de Málaga, que busca las raíces del arte contemporáneo español con la exposición Telúricos y primitivos, las formas y materiales esenciales. Los derivados de la tierra y de las culturas primigenias son el sustrato de esta muestra en la que todo lo cría la tierra. Esta exhibición consta de 60 obras entre pinturas, esculturas, dibujos, fotografías y grabados, y su presentación se articula en 2 apartados: lo telúrico, con raíces de campos yermos, rocas ambulantes o esculturas vivientes, con obras de Benjamín Palencia, Joan Miró o Eduardo Chillida, y lo primitivo, que explora creaciones africanas y oceánicas, con obras de Ángel Ferrand, de Barceló, de Picasso, de Martín Chirino o Tapiés. Pueden visitar esta muestra hasta el próximo 1 de marzo.